Hola, en este espacio vamos a ver las escuelas literarias o movimientos literarios, su conceptualización, principales características y autores más representativos de cada época. También vamos a resolver algunas preguntas que evalúan este tema. Las corrientes literarias. Se llaman movimientos literarios o corrientes literarias a las tendencias de la literatura que comparten rasgos de estilo, temas, estéticas e ideologías propios de determinados periodos de la historia. Son formas de expresión artística que reflejan el ambiente estético y el espíritu de una época. Por esta razón, algunos de los escritores de determinada época se inscribían en una corriente de acuerdo con su estilo y creencias y las normas formales, gramaticales y literarias imperantes en el momento. Vamos a ver los principales movimientos o corrientes literarias. El periodo clásico. Por literatura clásica se hace referencia a la literatura griega y romana de la llamada antigüedad clásica, es decir, a la literatura grecolatina que se desarrolla desde el siglo V a.C. hasta el siglo V después de Cristo aproximadamente. Esta literatura se caracterizó por los relatos de héroes mitológicos y hazañas humanas, en las que los dioses desempeñaban un papel fundamental. Se desarrollaron géneros como la poesía épica, la poesía lírica y el teatro, tragedia y comedia específicamente estos géneros. Algunos de sus más importantes autores y obras fueron la Ilíada de Homero, Oda a Afrodita de Safo, Odas olímpicas de Píndaro, Edipo Rey de Sófocles, Las ranas de Aristófanes, la Eneida de Virgilio, Metamorfosis de Ovidio y Odas de Horacio. Acá vamos a ver unas preguntas que se derivan de este periodo. Tenemos un fragmento de la Ilíada de Homero. Esta es una epopeya, es decir, una narración que puede estar relatada en verso o en prosa y que canta y exalta las hazañas y proezas de un héroe. Dice así: canta odiosa la cólera del Peli de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. Entonces, antes de empezar a responder las preguntas, es muy importante comprender el texto, identificar elementos del movimiento clásico, que fue el que acabamos de ver. En este sentido, podemos ver que se está cantando, se está exaltando por medio de este poema épico la cólera de Aquiles. La cólera, es decir, su valentía, su fuerza, su fiereza. La cólera que le permitió derrotar a los aqueos. En este fragmento vemos que el apelativo con el que se refieren a Aquiles es Pélida, debido a que era hijo del rey Peleo. También vemos que el enfrentamiento de Aquiles fue, para derrotar a los aqueos, fue contra el Atrida, y que así es conocido Agamenón, por ser el hijo del rey de Micenas, Atreo. Entonces, una cosa muy importante es identificar la expresión que está entre las rayas. En esta expresión vemos que esta derrota de Aquiles a los aqueos es comandada por Zeus, porque al decir que se cumplíase la voluntad de Zeus, está diciendo que Zeus intervino para que este suceso ocurriera. Entonces es muy importante darnos cuenta de que en los relatos épicos, en las epopeyas, la intervención de los dioses en el destino de los héroes y de los hombres es fundamental. La pregunta que se deriva de este fragmento es: este fragmento se puede enmarcar en el periodo literario clásico porque. Entonces, la A dice: es poco relevante el ideal de belleza y perfección. B, son representaciones de las luchas entre los mortales y los inmortales. C, es común que los dioses sean los personajes principales. D, son dos características de la tragedia y el héroe como protagonista. Entonces, es importante retomar lo que vimos sobre las características que presenta este fragmento, y es la presencia de héroes como el Peli de Aquiles y el Atrida, que se refiere a Agamenón,
y la lucha de estos en la que Aquiles derrota a los aqueos, pero por intervención también y por ayuda de Zeus, dios del Olimpo, dios del rayo, y que tiene la potestad para intervenir tanto en el destino de los héroes como de los mortales. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Es como que los dioses sean los personajes principales. Y eso también lo podemos identificar en las características que veíamos del periodo clásico. Dice que los dioses, acá lo hemos resaltado, los dioses desempeñan un papel fundamental. Por eso es importante retomar estas características para poder encontrarlas en la descripción que vemos del fragmento. La siguiente pregunta dice, una característica de la literatura clásica que se comprueba en el texto es, entonces, en esta pregunta nos están evaluando la capacidad para reflexionar a partir de un texto y valorar su contenido, ¿cierto? Tengo que recordar las características principales de la literatura clásica y determinar en qué partes o en qué elementos del texto puedo encontrarla. En este sentido, podemos darnos cuenta o retomar lo que decíamos ahora, la presencia de héroes épicos, sus proezas, sus hazañas, la exaltación de sus acciones y la intervención de los dioses, en este caso de Zeus, como un dios fundador de muchos mitos de origen griego, dios del Olimpo, dios de los mortales y dios del rayo, y por lo tanto de la energía. En este sentido, podemos decir entonces que la respuesta correcta es la A, la alusión a temas tomados de la mitología. Continuamos con el siguiente periodo medieval. La literatura de la Edad Media se desarrolló entre el siglo V y el siglo XV aproximadamente. Estuvo dominada por el pensamiento religioso, el ideal caballeresco, el honor y el amor cortés. Se desarrollaron ampliamente la prosa, el mecer de clerecía y el mecer de juglaría, que tenía que ver con los trovadores o poetas populares. Por eso se desarrolló la poesía trovadoresca. El cuento, la novela caballeresca, la novela sentimental, los autos sacramentales y las representaciones pastoriles. Algunos de sus más importantes autores y obras fueron La Divina Comedia de Dante, Cancionero de Francisco Petrarca, Decamerón de Boccaccio, Libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita, Poema del Mío Cid de juglares, o sea, era de diferentes autores anónimos que eran los juglares o los trovadores populares de la época. Las coplas por la muerte de su padre de Jorge Manrique y la Celestina de Fernando de Rojas. El Renacimiento se desarrolla entre los siglos XV y XVI. Marcó el paso del mundo medieval al mundo moderno, dominó el humanismo, el cual fijó su atención en el ser humano, exaltó el libre albedrío y recuperó el estudio de los clásicos grecolatinos. Este cambio de perspectiva transformó la literatura y dio espacio a la creación de nuevos géneros literarios como el ensayo. Algunos de sus más importantes autores y obras fueron Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, Utopía de Tomás Moro, Ensayos de Montaigne, Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, El Cancionero de Francisco de Petrarca, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra y Romeo y Julieta de William Shakespeare. El barroco, por su parte, se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII aproximadamente, lo que incluye a la mayor parte del siglo de oro español. El siglo de oro se caracterizó por la proliferación de importantes escritores y obras destacadas, por eso se denomina el siglo de oro español. Desechó la mirada confiante del humanismo y dio paso a una perspectiva más desencantada de la vida. Procuró la belleza discursiva mediante la exuberancia formal y el cuidado del detalle. El siglo de oro es el nombre que se le da al periodo de florecimiento literario de España
que nace a finales del Renacimiento, es decir, siglo XVI, y alcanza su plena madurez en la primera mitad del Barroco, que corresponde al siglo XVII. Algunos de sus más importantes autores y obras fueron Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, Historia de la vida del Buscón, de Francisco de Quevedo, El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, Fábula de Polifemo y Galatea, de Luis de Góngora, y La vida de sueño, de Pedro Calderón de la Barca. El neoclasicismo. La expresión estética del iluminismo se conoce como neoclasicismo y se desarrolló en el siglo XVIII como reacción a la estética del barroco. Proponía el regreso a la razón y el rechazo de la emotividad y el efectismo. Predominaron los géneros críticos y narrativos y la elegancia del discurso. El género preferido fue el ensayo, pero también se desarrollaron las novelas de aventuras, didácticas y sentimentales, las fábulas y el teatro, siempre con un propósito edificante. Por ello, la literatura neoclásica centró su interés en el conflicto entre el deber y el honor con las pasiones. Algunos de sus más importantes autores y obras fueron Ensayo sobre el hombre, que es un poema filosófico, de Pope, Emilio o de la educación, de Rousseau, Cándido o el optimismo, de Voltaire, Fábulas de La Fontaine, Robinson Crusoe, de Defoe y El espíritu de las leyes, de Montesquieu. El romanticismo. La literatura romántica tuvo sus inicios a finales del siglo XVIII y se extendió hasta las primeras décadas del siglo XIX. Negó que la razón puede explicar por completo la realidad, enalteció la subjetividad, promovió la predilección por lo ideal y lo utópico, liberó la poesía de los cánones neoclásicos. Sus personajes representan al ser humano inseguro e insatisfecho, con una conciencia dolorosa de su propia personalidad, que lo hace distinto de los demás. Hay un choque entre el yo y la realidad que no satisface los anhelos e ideales. Se destacan sentimientos como la nostalgia, la tristeza y la soledad. Durante el romanticismo surgieron nuevos géneros narrativos como la novela gótica y la histórica. Algunos de los autores y obras más representativos fueron Las desventuras del joven Werther, de Goethe, Los cantos espirituales, de Novalis, Don Juan, de Byron, Los miserables, de Víctor Hugo, El conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, El estudiante de Salamanca, de José de Espronceda, Rimas y leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer y María, de Jorge Isaacs. El realismo fue una reacción contra el romanticismo, al que consideraba demasiado edulcorado, es decir, que maquillaba la realidad con bonitas expresiones e inspiraciones. Inició hacia mediados del siglo XIX y duró algunas décadas. La realidad social fue el centro de su interés. Pretendía representarla de manera objetiva y crítica. En las obras literarias se hace un uso minucioso de la descripción de lo cotidiano y no lo exótico. De lo cotidiano y no lo exótico es el tema central. Cada obra muestra a los personajes como testimonio de una época, una clase social o un oficio. Algunos de sus más importantes autores y obras fueron Rojo y Negro, de Stendhal, Eugenia Grandet, de Balzac, Madame Bovary, de Flaubert, Oliver Twist, de Dickens, Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, Crimen y castigo, de Dostoyevsky, Ana Karenina, de León Tolstoy, El jardín de los cerezos, de Chekhov, y Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. El naturalismo es una derivación del realismo y tuvo lugar hacia la segunda mitad del siglo XIX. Al igual que el realismo, rechaza la evasión propia del romanticismo, enfocándose en la realidad material y cotidiana. Se ocupaba también de la realidad social, pero en lugar de posicionarse críticamente frente a ella, pretendía mostrarla sin intervención del juicio personal. Destaca en su totalidad que la naturaleza es el principio de todo aquello que existe. La literatura naturalista es prolija en novelas. Los temas recurrentes de estas son las distintas facetas deplorables del ser humano: el alcoholismo, la prostitución, la miseria, la incultura y la mala sanidad en la que vivían las clases más bajas de la sociedad. Algunos de sus más importantes autores y obras fueron Nana, de Émile Zola,
Bola de cebo de Maupassant y Dinastía de Thomas Hardy. El simbolismo se desarrolla hacia el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX. El simbolismo reaccionó contra los postulados del realismo y el naturalismo. Animó a los escritores a expresar sus ideas, sentimientos y valores mediante símbolos o de manera implícita. Reivindicó la imaginación, lo onírico, que es todo lo relacionado con el mundo de los sueños, lo espiritual y lo sensual. Algunos de sus autores y obras fueron Las flores del mal de Baudelaire, La siesta del fauno de Mallarmé, Una temporada en el infierno de Rimbaud y Poemas saturnianos de Verlaine. El modernismo fue un movimiento literario hispanoamericano que se desarrolló entre 1885 y 1915. Su estética se caracterizó por la inspiración en la naturaleza, la aspiración al cosmopolitismo, la musicalidad del lenguaje y el refinamiento expresivo. Buscaba acercar la belleza artística a los objetos cotidianos, de tal modo que el arte fuera accesible a todas las clases sociales. Algunos de sus autores y obras representativas fueron Azul de Rubén Darío, Las montañas del oro de Leopoldo Lugones, el libro de versos de José Asunción Silva, Místicas de Amado Nervo y Ídolos rotos de Manuel Díaz Rodríguez. Acá tenemos un fragmento de un texto narrativo de Rubén Darío, poeta nicaragüense, escritor nicaragüense. Vamos a leerlo, luego a analizarlo y pasamos a las preguntas. Allá lejos, en la línea como trazada con un lápiz azul que separa las aguas y los cielos, se iba hundiendo el sol, con sus polvos de oro y sus torbellinos de chispas purpuradas, como un gran disco de hierro candente. Ya el muelle fiscal iba quedando en quietud. Los guardas pasaban de un punto a otro, las gorras metidas hasta las cejas, dando aquí y allá sus vistazos. Inmóvil el enorme brazo de los pescantes. Los jornaleros se encaminaban a las casas. El agua murmuraba debajo del muelle. Y el húmedo viento salado que sopla de mar afuera a la hora en que la noche sube mantenía las lanchas cercanas en un continuo cabeceo. Lo que podemos ver acá es la descripción de un atardecer en el litoral, ¿cierto? Estamos viendo que el narrador describe una tarde en una costa marítima, empieza el sol a ponerse y las personas en sus diferentes actividades a regresar a sus casas, por ejemplo, los jornaleros, los pescadores terminan también su jornada y dice al final del párrafo 2 que empieza a entrar la noche, que empieza a surgir la noche. Entonces es muy importante ver la manera como se describe. Es propio del modernismo el adorno excesivo en la forma, lo cual le da mayor sentido y suscita más emociones y sentimientos en el lector, porque hay uso excesivo de figuras literarias. En este caso vamos a ver que hay uso de metáforas y de prosopopeya, por ejemplo. También vamos a ver símil. Entonces, en la primera línea, donde dice, en la línea como trazada con un lápiz azul que separa las aguas y los cielos, que está haciendo referencia al horizonte, vemos que se utiliza el símil, línea como trazada con un lápiz azul. Hay uso del símil. También cuando se refiere al ocaso, a la puesta del sol, se utiliza la metáfora. Dice, se iba hundiendo el sol con sus polvos de oro y sus torbellinos de chispas purpuradas. Vemos también el uso de metáfora y la alusión al sol como un disco de hierro candente también es metafórica. Sin embargo, vemos la presencia del como, que indica pues que es una comparación explícita, puede ser símil, pero si vemos la expresión disco de oro candente refiriéndose a la imagen del sol cuando se pone, y en este paisaje es cuando se percibe como si se ocultara detrás del mar, a eso se refiere con la expresión metafórica disco de hierro candente. Cuando habla del muelle fiscal, se refiere a los muelles
con una capacidad de albergar grandes embarcaciones. Entonces dice que el muelle fiscal iba quedando en quietud, pues, debido a que ya todas las personas iban terminando sus labores, regresaban a sus casas a descansar. Entonces ahí también se describe como la actitud de las personas, en este caso de los personajes. Habla de los guardas, personajes que se encargan de custodiar y de velar por el orden del muelle. Habla de los pescantes que terminan su trabajo, habla de los jornaleros que regresan a sus casas y bueno, y habla de la entrada de la noche y de las lanchas en el muelle, pues ya varadas porque han terminado las funciones del día. Dice la pregunta, una característica del movimiento que se evidencia en el texto es. Entonces es muy importante identificar lo que acabamos de hablar, pues en el fragmento. Es muy importante darnos cuenta de que se está hablando de una emotiva descripción de la naturaleza y de lo cotidiano, como lo pudimos ver. La descripción de un lugar de trabajo, ¿cierto? En un muelle, en una costa marítima, el momento del día es el atardecer y describen qué están haciendo los personajes en este contexto y en este momento del día. La siguiente pregunta dice, los eventos presentados en el fragmento forman parte de algo que el narrador. Entonces es muy importante darnos cuenta que aunque el narrador no participa de las acciones, porque no hay información que nos permita inferir que el narrador participa de las acciones, sí podemos darnos cuenta que está presente en el lugar de los hechos, que es un observador que nos cuenta qué está sucediendo en el lugar, cómo se observa el paisaje, cómo se observa el panorama que están haciendo las personas y por medio del uso de figuras literarias de manera muy expresiva nos cuenta cómo percibe él ese atardecer. Por ejemplo, cuando dice el agua murmuraba debajo del muelle, se está utilizando una prosopopeya o personificación para hablar del sonido, del ruido que hace el agua al chocar contra el asfalto, contra el cemento. Entonces, según lo que acabamos de decir, es la opción que nos da la respuesta es la B. El narrador es un observador. La siguiente pregunta dice, en el texto de Rubén Darío se describe poéticamente. En esta pregunta nos están pidiendo, como lectores, que comprendamos cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Entonces es comprender la globalidad del texto, el tema en toda su extensión, inferir todo lo que acabamos de decir, ¿cierto? Se está describiendo un lugar, es una zona costera, específicamente es un puerto, las personas que trabajan allí o que se encuentran a sus alrededores, cómo están actuando, cómo se comportan al finalizar la jornada, al entrar la tarde, ¿cierto? Entonces, por eso necesitamos hacer una comprensión global del sentido del texto. ¿Qué se describe entonces? La opción correcta es la de el ocaso en un puerto, como ya lo explicamos en la comprensión del texto. La siguiente pregunta evalúa la capacidad del lector para reflexionar a partir del texto y valorar su contenido. ¿Por qué? Porque me van a preguntar por la identificación de una figura literaria, en este caso de la metáfora. Dice, una metáfora es un tipo de figura retórica en la que se traslada el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. De acuerdo con esta definición, en el texto de Rubén Darío hallamos una metáfora en la expresión. Entonces es muy importante tener el concepto de metáfora y comprenderlo. Ya lo tenemos en el enunciado, ahora debemos comprender cuál es esa relación de semejanza que se establece entre un elemento real y uno figurado. El elemento real del que me hablan en el texto es el sol cuando se está poniendo, ¿cierto? La puesta del sol para iniciar el momento del día que llamamos tarde y la entrada de la noche.
Como estamos hablando de la puesta del sol en el litoral o en una costa marítima, entonces el narrador lo describe por medio de figuras literarias, en este caso de la metáfora. Dice, se iba hundiendo el sol con sus polvos de oro y torbellinos de chispas purpuradas, como un gran disco de hierro candente. Entonces es la imagen del sol como un disco de hierro candente, que es lo que se observa cuando se va poniendo, que uno percibe que pareciera que se escondiera atrás del mar. Y lo que estamos observando es la línea, que es el horizonte, y detrás del horizonte vemos ocultarse el sol. Por eso la respuesta correcta sería la C, disco de hierro candente referida al sol. El vanguardismo es el último movimiento del que vamos a hablar y es muy importante porque ya tiene que ver con las producciones literarias contemporáneas también. Dice, las vanguardias literarias se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX. Se trata de una serie de movimientos y corrientes que propusieron una ruptura con las convenciones del lenguaje. Entre esos movimientos articulados en torno a un manifiesto podemos mencionar el futurismo, el dadaísmo, el expresionismo, el creacionismo y el ultraísmo. Como podemos ver, las vanguardias literarias rompen con cánones clásicos que se venían trabajando en movimientos anteriores. Son nuevas propuestas, innovadoras y revolucionarias por parte de los escritores. Los principales representantes de este movimiento son, y sus obras, Altazor o El viaje en paracaídas de Vicente Huidobro, Caligramas de Apollinaire, Nadja y el manifiesto surrealista de Breton y Hélices de Guillermo de Torres Ballesteros. El ejemplo que vemos a la derecha es un caligrama de Apollinaire. Recordemos que el caligrama es un escrito por lo general poético, en la que la disposición de las frases se hace por medio de una tipografía especial que esboza figuras alusivas al tema tratado. En este caso, este caligrama se llama Reconócete, tiene como título Reconócete, y vemos que es la imagen como de una mujer con sombrero. Entonces vemos que hay una ruptura de la rima, que era lo que se proponía en la literatura clásica o en los movimientos anteriores. También hay una omisión de nexos y conectores para buscar la forma de la figura. Hay uso excesivo de la metáfora. Este autor, Apollinaire, es representante del ultraísmo, y precisamente el ultraísmo abogaba por estas nuevas reformas en la literatura en este caso, o por estas propuestas en la literatura, el uso de la metáfora como figura predominante, la omisión de nexos o conectores porque eran considerados inútiles, la novedad en la forma, pues encontrarnos un poema en forma de mujer con sombrero, pues que es denominado el caligrama, es una cosa totalmente revolucionaria y que rompe con el esquema clásico, es novedoso. En este sentido también en el caso de que rompe con el refinamiento en la expresión y la forma que se venía trabajando en el modernismo, este movimiento o los movimientos vanguardistas surgen por oposición al modernismo, que sí le daba mucha importancia al refinamiento expresivo y a la forma. Bueno, en este movimiento ultraísta también vemos que las imágenes o las metáforas muchas veces pueden tener un sentido ilógico. Bueno, eso es todo por hoy sobre el tema de las escuelas literarias. Espero que les sea muy útil y hasta una próxima oportunidad.